No conocí el exilio en 1994. Desde mucho antes, desde la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968, yo ya estaba en el exilio. Porque llegué de Guinea Ecuatorial en 1965 con 14 años para terminar el bachillerato aquí en España, y la independencia nos cogió aquí a aquella generación. Y como el gobierno de Franco consideró que ya no éramos españoles, pues nos quitaron la nacionalidad, los que tenían becas las perdieron, total que quedamos totalmente abandonados aquí en España, aquella generación de estudiantes guineanos. Y cada uno pues tuvo que arreglárselas como pudo. Algunos terminaron los estudios, otros desgraciadamente por las dificultades que encontrábamos, pues no los pudieron terminar, etcétera. De manera que el exilio incluso nos quitaron la documentación, vivimos aquí como apátridas, incluso el gobierno de Franco prohibió, o sea, impidió que ACNUR nos pudiera ayudar, nos socorriera, ¿no? De manera que el exilio para mí no empieza en 1994, sino que empezó el mismo día de la independencia de Guinea Ecuatorial. Pero el caso es que en el 94 pues empieza lo que podríamos considerar la segunda fase de mi exilio. Yo nunca he vivido de la política, aunque la política condiciona mi vida y creo que la de todo el mundo. De manera que yo creo que la política debería servir para resolver los problemas de la gente. Pero normalmente no es así y por eso yo nunca me he dedicado a la política y mi, digamos, incursión en ese territorio ha sido siempre marginal y porque han venido a mi casa a pedirme, por favor, que participase, porque querían contar conmigo. Esa es la realidad. De manera que en 2002, en diciembre de 2002, vino Severo Moto a mi casa, durmió 3 noches en mi casa, intentando convencerme de que formase parte del gobierno en el exilio que quería montar. Yo le dije que no y le di razones. Pero en el último minuto me dice, si todo el mundo me dice que no, y luego hago las cosas como suelo hacerlas, me van a criticar diciendo que yo no cuento con la gente. Y ese argumento, digamos, me tocó. Digo, bueno, si se trata de arrimar el hombro, pues evidentemente voy a participar. Y entonces, al cabo de unos días, le llamé y le dije que bien, de acuerdo. Pero que en cualquier caso yo consideraba que un gobierno en el exilio no sirve para mucho. Por las experiencias anteriores, después de la Guerra Civil Española, hubo muchos gobiernos españoles en el exilio que no resolvieron absolutamente nada. Y durante la Segunda Guerra Mundial hubo gobiernos de Polonia en el exilio que tampoco resolvieron. En fin, la experiencia de gobiernos en el exilio a mí no me convencía, pero bueno, como se trataba de arrimar el hombro, pues bueno, me presté y colaboré todo lo que pude. Pero ante la deriva de Severo Moto, ante su irresponsabilidad, cosas que ahora mismo todo el mundo ya conoce, ya van saliendo a la luz pública. Pero yo lo vi, o sea, al cabo de un tiempo, no sé si fueron 2 años, año y medio, en fin, el tiempo que fuera, le pedí que borrase mi nombre de aquello. Y por eso me fui. Yo no fui destituido, como acabo de decir, como ministro de Exteriores. Yo le pedí a Severo Moto y a Armengol, que es su adjunto, que me borrasen, que me quitasen de ahí. Fui yo quien lo dije. Esa es la realidad. Recuerdo perfectamente que Armengol me dijo,
que en las próximas Navidades, bueno, no sé, hablábamos en el mes de julio, no recuerdo exactamente qué año, vamos, debía ser 2005 o por ahí, que sí, creo que fue en 2005, que él me dijo, no, en próximas Navidades estaremos en Guinea, y el que se mueva no sale en la foto. Y yo le contesté a Armengol que yo soy de Niéfan, de Guinea Ecuatorial. Si en Navidad ellos consiguen llegar a Guinea Ecuatorial, yo iré a Guinea Ecuatorial como ciudadano. Ahora, si me echan como me echó Teodoro Obiang, pues volveré al exilio, no tengo ningún problema. Pero que yo no seguía participando en aquella farsa. Efectivamente, el sueño fue un sueño. O sea, fue un sueño. Fue más bien una pesadilla. Yo estaba estudiando en Barcelona en aquel momento, creo que fue en 1972, aunque el relato se publicó en el 73, en 1973. Y había leído en los periódicos que unos jóvenes senegaleses se habían ahogado en el Bidasoa, intentando cruzar la frontera hacia Francia. Aquello, no sé, no diré que me traumatizó porque suena demasiado solemne, pero en fin, me impactó. Y unos días después, en fin, soñé con que yo mismo me estaba ahogando en el Bidasoa, como si yo fuera uno de esos emigrantes senegaleses. Me desperté por la noche de madrugada, me puse a escribir y me salió tal como se publicó, algún añadido, en fin, simplemente una pequeña corrección de estilo y ya está. O sea, me salió de corrido. Y lo mandé se lo enseñé a unos amigos, compañeros de clase, hombre, está muy bien, da esas cosas, y me animaron a mandárselo a la revista que dirigía Camilo José Cela, Papeles de Son Armadans. Y ante mi sorpresa, al cabo de unos meses, lo publicaron. Eso fue, digamos, el trasfondo de ese relato. Entonces no había inmigrantes en España. La mayoría de los africanos que estaban en España, bueno, éramos guineanos, porque, como acabo de decir, a los guineanos que nos pilló aquí la independencia, pues tuvimos que quedarnos aquí. Y los que venían huyendo también ya de la tiranía de Francisco Macías, también recalaban en España. Y algún cubano, como Antonio Machín, Pepe Legrá, que huían de la tiranía de Fidel Castro, también llegaban a España, y éramos los únicos negros que había en España entonces. Porque los demás, los africanos, España, para estos, España era un sitio de paso, de mero paso hacia Europa, fundamentalmente hacia Francia. Luego, el fenómeno de la emigración africana ni siquiera se conocía en España, porque no nos consideraban inmigrantes. Éramos, pues, gente que, bueno, estaba aquí porque nadie sabía ni por qué. Era que el español entonces no tenía conciencia de que existieran problemas en África. Y si los pocos que tenían esa conciencia, pues se englobaban en esa amalgama que se dio en llamar el tercer mundo, los problemas del tercer mundo. Sin embargo, y yo recuerdo muy bien que los españoles decían entonces que el español, digamos, por naturaleza, no es racista. Incluso hacían comparaciones, hombre, ya ves que porque eran los años álgidos de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Luther King, Malcolm X, fin, aquel periodo en el que los negros empezamos a reivindicar nuestros derechos a ser personas, sobre todo en Estados Unidos. Y muchos españoles, viendo aquellas noticias, los disturbios que había en ciudades como New York, por ejemplo, Cincinnati, en Ohio, etcétera, etcétera, decían, que aquí no se cuelga a los negros como se les cuelga en Alabama.
Bueno, aquello parecía, pues eso, que el español tenía otra naturaleza, digamos, diferente a la humana, suprahumana, que no tenía ese tipo de sentimientos negativos. Y yo siempre pensé que había alguna trampa, porque no me lo creía. No me lo creía porque no es que fuera un racismo institucionalizado, ni tampoco generalizado, porque había muy pocos negros en España. Pero yo era negro en España y sabía que no era aceptado por todo el mundo. Pero en fin, el caso es que cuando a partir de los años 90 empiezan a llegar negros a España y empiezan a quedarse en España, se está viendo que efectivamente el español es tan racista como el americano blanco, como el inglés, como el francés o como cualquier otro ser humano. De manera que del paternalismo, aquel, pues se ha pasado a la xenofobia. Y es lo que yo puedo decir porque en los años 70 yo estaba aquí y todavía sigo aquí en 2019. Sí, efectivamente, concebí, investigué y elaboré la primera antología de la literatura guineana. En 2000 hice, juntamente con el profesor Mbarengom, digamos, su actualización, que salió en 2000. Desde entonces me negué a seguir siendo antólogo. Es más, la editorial Cial, cuando se planteó hacer un balance años después, Basilio me llamó y le dije que yo no quería volver a escribir una antología de la literatura guineana. Y por eso se la encargó a Gloria Nistal y a Mbarengom. De manera que recuperé mi libertad de leer lo que yo quiero leer y no leer cosas que tengo que leer por obligación porque son autores guineanos. Porque yo ahora leo autores guineanos o autores polacos los que yo quiero leer. De manera que no estoy al tanto de todo lo que publican en este momento los guineanos. Y yo por eso prefiero no contestar, bueno, no dar mi opinión al respecto, porque sería una opinión parcial, porque no conozco todo lo que publican todos los escritores guineanos. Que yo sepa de una manera oficial, no. No. Porque tanto el régimen de Francisco Macías como el régimen de Teodoro Obiang, que le sustituyó, no ha cambiado demasiado la concepción de lo que es la cultura. Tienen, yo diría que miedo, más que odio, tienen miedo a la cultura. Y eso les impide, digamos, acometer en fin, la tarea del desarrollo cultural. Y al no tener tanto miedo, porque se les nota, se les ve, que desconfían de los que ellos mismos creen, según ellos, que saben más que ellos, porque están imbuidos de un profundísimo complejo de inferioridad. Y eso se les nota. No era que ni en el currículum académico, ni en la televisión, no existen programas de estudio, ni siquiera de difusión de lo que es la literatura de Guinea Ecuatorial. Sin embargo, me consta que muchos estudiantes, por su propia cuenta, e incluso arriesgándose, si tienen un familiar en España o ellos mismos tienen ocasión de llegar a España, compran nuestros libros y los llevan a Guinea Ecuatorial. Me consta que ahí se están haciendo tesinas de licenciatura en la UNGE, en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, sobre mi obra. Me consta que, por ejemplo, cuando se ha presentado mi obra en el Centro Cultural Español en Malabo, ha habido lleno absoluto, incluso, bueno, había gente fuera, me lo han contado los propios directores de los centros culturales, de manera que existe interés, pero ese interés evidentemente no está estimulado desde el poder, sino que
responde simplemente a la necesidad que tiene la juventud actual de conocer sus referentes culturales. Bueno, el rasgo distintivo por excelencia es que nosotros somos los únicos africanos que escribimos en español. De manera que ya es un rasgo determinante para poder entender lo que queremos y lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo. Temáticamente no hay mucha diferencia, porque por lo menos las obras que conozco no difieren mucho de lo que escriben los cameruneses, de lo que escriben, en fin, los senegaleses o cualquier otro africano, ¿no? Y estilísticamente, pues bueno, lógicamente, en vez de imitar a Molière, por ejemplo, o imitar a Víctor Hugo, pues tendemos a imitar a García Márquez o a Cervantes, vamos. Serían los porque son nuestras lecturas y, digamos, forma parte de nuestro ámbito cultural y de nuestra herencia cultural. He dicho en alguna ocasión que Las tinieblas de tu memoria negra fue un ejercicio catártico que me impidió, o por lo menos frenó en aquel momento, volverme loco. Porque viajé a Guinea después del golpe de Estado, después de, en fin, no sé, 14, 15, no sé cuántos años habían pasado desde que no había regresado a mi país, porque como dije antes, toda la dictadura de Macías la pasé aquí en España. Y encontré un país absolutamente desconocido. No solo porque no se había construido nada, donde yo dejé casas había bosque. Es más, puedo confesar que ni reconocí mi propio pueblo. Iba en un autobús de Bata a Niéfan, y yo le dije al conductor que cuando llegaran a Niéfan me avisaran para que fuera más o menos mirando, en fin, y poder reconocer dónde tenía que bajar. Mi pueblo está a unos 8 o 10 kilómetros de Niéfan hacia la carretera del interior, hacia que va a Bebeguín, Mongomo, etc. Y efectivamente en Niéfan paró el autobús, estuvo ahí parado un montón de tiempo. Vi que donde había habido factorías de españoles, pues no había nada. La ciudad no solamente no había crecido, sino que se había encogido, había disminuido. No había apenas personas en la ciudad de Niéfan. Bien. Total, encontré un país desconocido, destrozado. Habían pasado ya 6 meses aproximadamente desde el golpe de Obiang. Había llegado un montón de ayuda española. Sin embargo, la gente seguía desnuda. Me daba, ¿sabes? Mi gente iba desnuda, iba desastrada, iba, en fin, sucia, gente esquelética. Y los relatos eran espeluznantes, lo que me contaban, cómo lo habían pasado durante la tiranía de Macías. Es fácil hablar de tiranías, pero cuando se viven, en fin, son prácticamente inenarrables. Y yo, gracias a Dios, no las viví, pero oírlo de la boca de mis familiares, de mi padre, de mi madre, en fin, de mis hermanos, de la gente de mi pueblo, de mis antiguos compañeros de escuela en mi pueblo, o de colegio después en La Salle, todo eso me impresionó, y era un país absolutamente desconocido. Me preguntaba a mí mismo cómo habíamos llegado los guineanos a ese nivel de degradación que hasta la vida humana no valía nada. Se banalizó de tal forma que en Guinea Ecuatorial, y eso sigue ocurriendo hoy, la vida humana no vale nada. Y eso me impresionó. Yo no me reconocía como guineano. Yo no me reconocía como africano. Porque si eso es África, yo no soy africano. Si eso es ser guineano, yo no soy guineano. Y eso, pues lógicamente me llevó a tratar de buscar por qué habíamos llegado a ese nivel. Y ese ejercicio de interiorización, de esa catarsis, es la que me llevó a escribir Las tinieblas de tu memoria negra. Fue prácticamente por casualidad,
porque le cambié varias veces. El título el título final no fue el primero. Le cambié varias veces de título, ya no me acuerdo ni siquiera los 3 o 4 que le precedieron, hasta que leyendo Chants d'ombre de Senghor, y pues dije, bueno, las tinieblas de tu memoria negra, pues no está mal. Bueno, el verso de Senghor es guardado celosamente bajo las tinieblas de su memoria negra. Un poema que dedica, creo que, a una enfermera, Emma Panlevé. Bien, y si aquello en vez de, claro, le sustituí el su por tú. Y años después, también leyendo un poemario de Al-Bayati, pues hice una especie de, digamos, de ejercicio para que el lector pudiera descubrir alguna clave del porqué del título y por qué, en fin, y del contenido que encerraba ese título. Entonces, por eso, leyendo, se deben leer para explicarlo, pues lógicamente en el orden en que está. Para mi Señor escribo los versos guardados celosamente bajo las tinieblas de tu memoria negra. Las denuncias, los primeros autores que publicaron antes de las independencias no denunciaron nada, porque Leoncio Evita, por cierto, uno de los mayores elogios que he recibido en mi vida me lo proporcionó Leoncio Evita, en Bata. Cuando el día que le conocí, fui a conocerle en su taller en Bata. Me dijo, gracias Donato por haberme resucitado. Porque entonces ya era, hasta que salió mi antología, nadie le recordaba. Bien, entonces en la novela de Evita, pues no hay denuncia ninguna del colonialismo, no hay denuncia, incluso algunos han pretendido decir que no es autor guineano sino autor colonial, cosa que a mí me parece una aberración y he defendido siempre que Leoncio Evita es nuestro primer autor. Tampoco el libro de Jones, Una lanza por el Boavi, tampoco denuncia nada, todo lo contrario, está alabando la colonización española. De manera que los que empezamos a denunciar tanto la situación colonial como las dictaduras que nos oprimen desde la independencia, somos los que, en fin, la generación que empezamos a escribir. Paco Zamora y un servidor. Creo que, en fin, estaba Anacleto Logo y algún otro, pero vamos, pocos más. Y los autores actuales, hay de todo, hay denuncias efectivamente, y hay otros que contemporizan tranquilamente con la tiranía. Siempre lo he dicho, yo creo que ya está en el prólogo de mi antología. No son conceptos antitéticos. Es decir, son perfectamente armonizables. Lo que no me puede exigir nadie a mí es que yo viva como mi abuelo. Yo no vivo como mi bisabuelo o como mi abuelo, yo vivo en 2019. Mi abuelo murió hace muchos años y tenía su mundo, yo tengo el mío. Yo puedo viajar a cualquier parte del mundo en avión, en tren, en tal. Mi abuelo jamás pudo ir a ningún otro sitio donde no pudieran llevarle sus propios pies, porque no había coches entonces, en Guinea Ecuatorial. De manera que eso, lo cual no significa que el hecho de que yo pueda ir yo que sé, a Nebraska, o yo pueda ir como he estado hace muy poco tiempo, en Finlandia, pues tengo que parecerme a un finlandés o a un señor de Nebraska. O el hecho de que hoy veo Murcia, tengo que parecerme a un murciano, ¿no? ¿Por qué no? Porque también tengo mis circunstancias específicas que me diferencian de un finlandés y de un murciano. Y eso se puede conjugar. El africano, el guineano en particular, tiene que ser capaz de saber el siglo en que vive, pero sabiendo que es heredero de su propia personalidad, que está conformada por las tradiciones positivas de las que es heredero. Ninguno. Las causas son muchas, pero primero
En España se sigue mucho las modas. Bueno, y como lo de Guinea Ecuatorial no está de moda, pues o nunca ha estado de moda, pues lógicamente pues se nos ignora. También tiene que ver mucho con la situación política. No olvidemos que las relaciones entre España y Guinea Ecuatorial siempre han transcurrido en un terreno, digamos, indefinido. Ya desde los tiempos de Franco, con la democracia, ahora mismo, nadie sabe. Bueno, los propios españoles no saben qué hacer con Guinea Ecuatorial y en Guinea Ecuatorial. Hay voces dispares, unos que dicen que hay que apoyar, aunque sea las tiranías, lo he leído y en los periódicos españoles escrito por gente importante, de esas que ustedes eligen. Lo escriben y lo dicen. Y otros que hay que abandonar aquello porque tal. Otro dice, no, Guinea no podemos abandonar porque si no va a ser como Filipinas. Hay voces, o sea, primero, que los propios españoles se pongan de acuerdo y reconozcan que tuvieron una colonia, que ya no es colonia, es un país independiente, pero que sigue tan vinculado digamos, al tronco del hispanismo como México, como Argentina. Que se pueden hacer críticas al colonialismo, naturalmente que es lógico hacer críticas al colonialismo. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que aplaudir cuando en mi propio pueblo, en Niéfan, había un capitán de la Guardia Civil, Ayala, Julián Ayala se llamaba, que quemaba niños en mi pueblo? Yo pude ser uno de esos niños. Gracias a Dios nací mucho después de que el capitán Ayala se fuera de ahí. Entonces, decir esas cosas no es criticar al colonialismo, no es rechazar la labor positiva que pudo hacer el colonialismo en Guinea, por ejemplo, en la enseñanza, o en la sanidad, o en otros campos. Tenemos que conocer la historia, pero los propios españoles no quieren conocer su propia historia. De manera que esa es nuestra lucha constante. Se nos exige que aplaudamos hasta los errores, hasta los crímenes, y eso no puede ser. Podemos tener una relación histórica, una relación política, una relación cultural muy fluida, pero hace falta que todos asumamos nuestro papel. Los guineanos tampoco tenemos por qué estar toda la vida viviendo como si aún estuviésemos bajo la colonia española. La España de hoy no tiene nada que ver con la España de 1920 o la España de 1950. Los españoles de hoy son diferentes a los españoles de entonces. O sea, mientras Guinea Ecuatorial, los guineanos no comprendamos eso, y los propios españoles también, evidentemente las relaciones seguirán como están, es decir, en un terreno de indefinición permanente. Sí, no solamente sino todavía sigo teniendo grandísimas dificultades para publicar. Solamente voy a contar una anécdota. Las tinieblas de tu memoria negra la escribí en el verano de 1980 y se publicó 7 años después, a pesar de que en 1984 quedó única finalista del Premio Sésamo. No lo digo yo, lo ha dicho, por ejemplo, Gustavo Nerín, lo ha escrito. Gustavo Nerín ha escrito que si Donato Ndongo fuera francófono, estaría en la Academia Francesa. Está escrito por él, no por mí.